x cuadrado menos 5x más 6. Números que multiplicados den como resultado 6. Entonces tendría 1 por 6 me da 6. 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Pero ojo, porque acá eso es positivo. ¿Cuándo la multiplicación de dos números es positiva? Cuando tienen igual signo, ¿cierto? Por lo tanto tendría el menos 2 por el menos 3, eso también me da 6 positivo. Y menos 1 por menos 6 también me da 6 positivo. Por lo tanto tendría 4 pares de números. El 1 y el 6, el 2 y el 3, el menos 2 y el menos 3, el menos 1 y el menos 6. Por lo tanto, ¿cómo en este caso yo distingo cuáles son los que me sirven? Pues reviso que ahí me da menos 5, entonces yo los sumo. Y si cumplen con que el resultado sea menos 5, entonces me sirve. 1 más 6, 7, se descarta. 2 más 3 me da 5, pero yo quiero que sea negativo, se descarta. Menos 2 más menos 3, eso me da menos 5. Esto se va a quedar. Confirmamos con el menos 1 y más menos 6 me da menos 7, se descarta. Entonces, ya espero que esto ustedes después lo hagan mental, ¿cierto? Porque estoy seguro que van a poder lograrlo. Ya yo les tengo mucha fe. Por lo tanto, los números son el menos 2 y el menos 3. Si yo los multiplico me da 6, positivo. Recordar, ¿cierto? Multiplicación de signos iguales va a dar positivo. Y después reviso que el resultado de esos números que yo multipliqué me dé menos 5, que es el número que acompaña al x. Y efectivamente me da menos 2 más menos 3, menos 5. Recordar que aquí siempre dice sumados, habla de la suma, porque esto que está ahí es escribir la siguiente resta. Entonces recordar que en los enteros, ¿cierto? Toda resta yo la puedo escribir como una suma, de esa forma. Entonces menos 2 menos 3 igual signo, mantengo el signo menos 5, ¿cierto? Entonces, por esa razón, yo siempre voy a hablar de suma. ¿Ya? Ahora factorizamos. Entonces, tengo la expresión, tengo la ecuación cuadrática, x cuadrado menos 5x más 6 igual 0. Y la puedo factorizar entonces ocupando ese menos 2 y ocupo ese menos 3. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo eso, ¿cierto? Me da como resultado esa expresión. Revisemos. X por x, x cuadrado. ¿Cierto? Voy a borrar un poco para no enredar. ¿Cierto? Entonces tengo x por x, x cuadrado. X por menos 3, menos 3x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por menos 3, más 6. Y eso es igual a 0. Entonces yo hago la reducción de esos términos y tengo x cuadrado menos 5x más 6 igual 0. ¿Se dan cuenta que es igual? Súper. ¿Cierto? Iguales. ¿Ya? Era en este caso lo hice, ¿cierto? Para comprobar que lo que estoy haciendo yo es escribir en este caso, una forma equivalente para poder ocupar, insisto, voy a ser majadero en eso, ocupar esta propiedad. Si dos números, cuando yo los multiplique me da 0, es porque uno es igual a 0, el primer número a, o el segundo número es igual a 0. O sea, eso es igual a 0 o eso es igual a 0. Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro. ¿Por qué factorizo? Para poder ocupar esa propiedad. Entonces tengo que x menos 2 es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Y lo que voy haciendo es despejando en este caso la ecuación. Entonces x sub 1 o x1 es igual a 2 porque despejé esa ecuación, ¿cierto? Recordar ese menos 2 negativo pasa a positivo. O x menos 3 es igual a 0 o x2 es igual a 3. Recordar ese 3 que es negativo pasa positivo. Entonces aquí ustedes tienen que, ¿cierto? Ser observador y mirar. Fíjense, nos dio el 2, nos dio un 3. ¿Y cuáles eran nuestros números que encontramos? 2, menos 2 y menos 3, ¿cierto? O sea,
son los mismos números, pero con signos contrarios. Entonces hay que estar atento a eso y revisando, ¿ya? Vamos por otro ejemplo. Ahora, en particular, antes de cambiar, si ustedes se fijan, aquí era positivo, ¿cierto? Por lo tanto, tienen el mismo signo, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, también hay que darse cuenta de eso. Si la multiplicación es positiva, la única forma de que yo al multiplicar me dé positivo es que los dos son negativos o los dos son positivos, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es comprobar. ¿Ya? Vamos a borrar esto de acá. Esto es lo más parecido en estos tiempos a estar en la pizarra, ¿ya? Entonces, para comprobar, para ver si efectivamente estas soluciones que yo estoy planteando son raíces, se tiene que cumplir la igualdad. Entonces yo al reemplazar acá, el lado izquierdo tiene que ser 0, porque el lado derecho es 0. Entonces yo lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces si han visto otros videos, cada vez que yo reemplazo, escribo un paréntesis, donde voy a reemplazar, ¿cierto? Entonces veamos. Cuando x1 vale 2, entonces yo donde esté el x reemplazo. Entonces tengo 2 elevado a 2 es 4, menos 5 por 2 es menos 10, y más 6. Si yo sumo esos dos me da 10 y le quito 10 me da 0. Entonces el lado izquierdo es 0 y el lado derecho es 0. Entonces luego x1 está bien, satisface la ecuación. Entonces ahora tenemos x sub 2 es igual a 3. Entonces x vale 3, ¿cierto? Y yo reemplazo por el valor. Entonces tengo que 3 elevado a 2 me da 9 y menos 5 por 3 me da 15 más 6. Entonces 9 más 6 me daría 15 y a 15 le quito menos 15, 0. Entonces ambas soluciones sirven. Por eso es SO. Sirve esa solución y sirve esa solución. ¿Ya? Vamos al otro ejemplo. Si se dan cuenta, lo que yo voy a ir haciendo, ¿cierto? Es ir cambiando esos signos, ¿cierto? Ya, números que multiplicados me den como resultado menos 10. Entonces veamos. Sería 1 por 10. Sería 2 por 5. Ya, pero aquí hay que tener ojo, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, hay un signo negativo. Entonces, ¿cierto? Ese número es menos 10. Entonces, si yo multiplico 1 por 10, me da 10 positivo. Perfecto. Y si multiplico 2 por 5 me da 10 positivo. Pero yo quiero que sea negativo. Por lo tanto, uno de los dos números tiene que ser negativo. Entonces ahí me daría negativo y ahí me daría negativo. Por lo tanto, empiezan a aparecer otros números. Por ejemplo, el 1 y el 10. Entonces el 10 negativo me da menos 10 y el 2 es positivo y el 5 es negativo y eso me da menos 10. ¿Cierto? Por lo tanto, tengo 4 pares de números que pueden servir. ¿Qué hago yo entonces para decir esto no me sirve? Me fijo en que si yo lo sumo me tiene que dar más 3. Menos 1 más 10 me da 9, no sirve. Menos 2 más 5, ahí me sirve, ¿cierto? Porque eso da más 3. 1 más 10 me da 11, entonces en este caso no sirve. Y 2 más menos 5 me da menos 3 y yo quiero que sea positivo, no sirve. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una forma en la que ustedes van a discriminar cuáles son los números que sirven. El 5 y el menos 2. 5 por menos 2 me da 10, ¿cierto? Y si me dan como resultado 3, entonces estamos al otro lado. 5 más menos 2 es igual a 3. Recordar que esto es 5 menos 2 igual 3. Entonces yo simplemente estoy escribiendo como una suma esa resta, por definición.
Entonces siempre se va a sumar. Eso es lo que me refiero cuando digo que en este caso los números siempre se suman. Toda resta en los enteros la puedo transformar en una suma. ¿Ya? Ojo. Entonces ahora factorizamos. Tengo x cuadrado más 3x menos 10 igual 0. ¿Cierto? Lo voy a factorizar, vale decir, lo voy a escribir como un par de binomios. Entonces, esos binomios van a estar dados por x más 5, que en este caso es el primer número que yo encontré, y x menos 2, ¿cierto? Que es el segundo número que yo encontré. Ahora, si ustedes lo escriben de esta manera, de la siguiente, no voy a tener ningún problema, ¿cierto? Porque cuando yo lo multiplique, van a ser iguales. Y si yo lo multiplico, esas dos expresiones van a ser iguales a eso. Entonces hagámoslo. X por x cuadrado más 5x menos 2x, ¿cierto? Menos 10, igual a 0. Entonces si yo hago la reducción de eso, tendría x cuadrado más 3x menos 10, igual 0. Y si yo hago esa, también me da el mismo resultado. Entonces no hay problema. De las dos formas que ustedes puedan en este caso escribirla, está bien, ¿cierto? Entonces vamos a ir borrando acá, ¿cierto? Insisto, esto es como lo más cercano que por este tiempo vamos a estar en la pizarra, ¿ya? Yo creo que ya se dieron cuenta por qué prefiero trabajar con estos números que escribir, porque mis números son horribles, ¿cierto? Ya, entonces esto me ordena bastante y permite que usted aprenda, ¿cierto? Que se ordene. Entonces tengo que solucionar por qué, insisto, por qué escribo esa expresión, por qué la factorizo para poder ocupar esta propiedad. A es igual a 0 o B es igual a 0. Por eso factorizo. Porque yo no puedo en este caso ocupar esa propiedad ahí. Tengo que factorizar y ahí puedo ocuparla. Entonces tengo que solucionar las ecuaciones. X más 5 igual a 0, o sea, x1 es igual a menos 5, o x menos 2 es igual a 0, ¿cierto? x2 es igual a 2. Y lo que vamos a hacer es comprobar. La comprobación en este caso es importante porque me permite saber que no esté mal, que no me haya equivocado, ¿cierto? Entonces comprobamos si x vale menos 5, reemplazo en donde esté x su valor, menos 5 al cuadrado da 25, positivo, negativo, negativo, 3 por 5 me da 15, menos 10. Si yo en este caso sumo esos dos me da 25 negativo, por lo tanto eso da 0. Súper bien, sirve esa ecuación, no nos equivocamos. Y si x2 es igual a 2, entonces tendría 4, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, 3 por 2 serían 6, menos 10, si sumo esos dos me da 10, menos 10 es igual a 0, por lo tanto sirve. Eso significa CO. Insisto, o sirve el menos 5 o sirve el 2. Con ambas raíces, ambas soluciones, se cumple esa igualdad. Último ejercicio. X cuadrado menos 2x menos 35. Números que multiplicados me dan 35. Profesor, 1 por 35. Pero usted se da cuenta que 1 por 35 no, en ningún caso me va a sumar menos 2, ¿cierto? ¿Cierto? Yo creo que se dieron cuenta. Les tengo toda la fe, así que se dieron cuenta. Por lo tanto, voy a buscar inmediatamente otro par de números. Ya, entonces, veamos. Ya, 7 por 5. Ya, 7 por 5 me da 35, ¿cierto? Ah, pero fíjense acá que hay negativo. Entonces, ¿pueden ser iguales los signos o no? No pueden ser iguales, ¿cierto? Tienen que ser distintos signos. Por lo tanto, ya, entonces yo voy a escribir acá positivo y acá negativo. Ya, entonces eso me da menos 35, ¿cierto? Sí. ¿Habrá algún otro par de números? Sí. El menos 7 y el 5 positivo.
Yo sé que no se escribe, pero lo voy a escribir, ¿ya? Para que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. Y también me da menos 35, entonces, ¿cómo decido cuáles son los números que me sirven? Ah, profesor, recuerde, tiene que hacer eso. Tiene que en este caso revisar que el coeficiente en este caso que acompaña a la x, ¿cierto? Es menos 2, por lo tanto ahora yo sumo estos números. Entonces tengo 7 más menos 5 me da 2 positivo, yo quiero que sea negativo, entonces se nos sirve. Y menos 7 más 5 me da menos 2, entonces esos son los números que yo necesito, el menos 7 y el 5, ¿cierto? Entonces estamos aprendiendo bien. ¿Ya? Vamos. Entonces tengo menos 7 y 5 me da, al multiplicarlo, menos 35. Y si yo en este caso los sumo, me tiene que dar menos 2. Por lo tanto, menos 7 más 5 efectivamente me da menos 2. Por lo tanto, ya encontramos nuestros números, ¿cierto? Ahora, ¿será en este caso que x1, ¿cierto? Aplicando lo que dijimos delante, será 7 y x2 es igual a menos 5, ¿no? ¿Cierto? Porque al final son los números que yo escojo, pero con signo contrario. Revisamos. Los actualizamos. Tenemos x menos 7, x más 5, ¿cierto? Por lo tanto, x menos 7, x más 5, yo soluciono las ecuaciones, x menos 7 igual 0 o x más 5 igual 0. Uno de los dos factores tiene que ser 0. X menos 7 resuelvo, x1 vale 7, o x más 5 igual 0 resuelvo, y tengo que x2 vale menos 5. Entonces fíjense acá, ¿cierto? Que mi ecuación x1 es 7 y x2 es igual a menos 5. Por lo tanto, si yo tengo ese conocimiento, si yo encuentro esos números, ¿cierto? Basta con que yo les cambie el signo y tengo las soluciones. Entonces, no tengo para qué solucionar, porque yo ese proceso lo estoy haciendo mental, ¿cierto? Lo estoy haciendo en este caso en mi mente. Por lo tanto, esto, por difícil que ustedes crean que es, esta parte, ustedes lo pueden haber hecho de esa manera, ¿ya? Entonces es un conocimiento que ustedes están aplicando. Entonces comprobamos. ¿Qué es comprobar? Es revisar si las soluciones que nosotros estamos planteando satisfacen a la ecuación. Entonces si x1 vale 7, yo reemplazo donde esté en este caso x, eso me da 7 al cuadrado 49, eso me da menos 14, ¿cierto? Negativo, positivo, menos 35. Si sumo eso da 49 y a 49 le quito ese 49, esto quedaría, ¿cierto? 49 menos 49, por lo tanto, eso sería 0. Entonces estaríamos bien. x1 igual 7 es una raíz, una solución. Y x2 es igual a menos 5, reemplazo, ¿cierto? Menos 5 al cuadrado. Recordar, eso es menos 5 por menos 5 para evitar errores, ¿cierto? Negativo, negativo, positivo. Negativo, negativo, positivo me queda 10. 35, 25 más 10 me da 35 y da 0 igual a 0. Entonces, sí, ¿cierto? Por lo tanto, estas soluciones sirven ambas. Yo lo que hice fue comprobar, ¿cierto? Y espero que esto se haya aclarado. Ya si tienen dudas pueden dejar algún comentario, ¿cierto? Etcétera. O y revisamos la situación, si necesitan alguna otra explicación. Espero que estén muy, muy, muy bien.